¿Y si te dijera que el próximo verano puede cambiar por completo el futuro del Real Madrid? Porque mientras el madridismo todavía intenta digerir una temporada llena de altibajos, desde Inglaterra ya empiezan a moverse piezas gigantescas que podrían provocar una auténtica revolución en el Santiago Bernabéu. Rodri, Haaland, Klopp, Enzo Fernández, nombres que hace apenas unos meses parecían imposibles y que ahora empiezan a sonar cada vez con más fuerza alrededor del club blanco. Y ojo, porque lo que está ocurriendo en el Manchester City podría abrir una puerta histórica para Florentino Pérez. Pero antes de continuar, madridistas, dejad vuestro like, suscribíos al canal y decidme en los comentarios una cosa muy importante. ¿Qué fichaje cambiaría por completo al Real Madrid la próxima temporada? Porque sí, el ambiente alrededor del Real Madrid está cambiando. Y no es casualidad. La salida confirmada de Pep Guardiola del Manchester City ha provocado un terremoto en el fútbol europeo. No hablamos solamente de un entrenador dejando un club, hablamos del final de una era que dominó Inglaterra y Europa durante años. Y cuando un proyecto tan poderoso empieza a tambalearse, todos los grandes clubes del continente están atentos, especialmente el Real Madrid. En el City ya trabajan en una reconstrucción importante. Enzo Maresca apunta a convertirse en el nuevo líder del proyecto y quiere imponer sus propias ideas desde el primer día. Y ahí aparece un nombre que interesa muchísimo tanto al City como al Real Madrid: Enzo Fernández. El argentino no atraviesa precisamente su mejor momento en el Chelsea. Ha tenido desacuerdos internos, decisiones polémicas del club y una sensación constante de que Stamford Bridge se le está quedando pequeño. Además, el propio jugador nunca ha escondido su admiración por el fútbol español. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque mientras el City valora seriamente lanzarse a por Enzo Fernández, el Real Madrid sigue observando atentamente la situación de Rodri. Sí, Rodri Hernández, el cerebro del Manchester City, el jugador que muchos consideran actualmente el mejor mediocentro del mundo. Y lo más importante, todavía no ha renovado su contrato. Ese detalle tiene completamente alerta a Florentino Pérez. Rodri termina contrato en un año y las negociaciones siguen sin cerrarse. Y aunque el futbolista español se ha mostrado feliz en Inglaterra, también dejó claro en varias ocasiones que le gustaría regresar a España en algún momento de su carrera. Con Guardiola fuera del proyecto, muchas cosas podrían cambiar en su cabeza. Imaginad por un segundo lo que significaría Rodri en este Real Madrid, un equipo que perdió el control del centro del campo tras las despedidas de Kroos y Modric, un equipo que necesita orden, pausa, liderazgo y jerarquía en los partidos grandes. Rodri representa exactamente todo eso. Tiene experiencia, inteligencia táctica, personalidad y además conoce perfectamente la presión de jugar al máximo nivel. Florentino sabe que oportunidades así aparecen muy pocas veces. Pero la operación no será sencilla. El Manchester City no piensa regalar a su jugador más importante. Y aunque el contexto actual favorece al Real Madrid, hablamos de una negociación que podría superar fácilmente los 100 millones de euros. Sin embargo, dentro del club blanco, existe la sensación de que este tipo de futbolistas justifican cualquier inversión. Mientras tanto, otro tema completamente inesperado empieza a generar muchísimo ruido en España, y tiene nombre propio: Enrique Riquelme. El empresario español quiere desafiar el dominio de Florentino Pérez en las próximas elecciones presidenciales del Real Madrid, y según varias informaciones prepara una candidatura absolutamente explosiva, porque no quiere competir solamente con palabras, quiere hacerlo con nombres gigantescos. Y aquí es donde aparecen dos bombas que están sacudiendo al madridismo: Jürgen Klopp y Erling Haaland. Sí, habéis escuchado bien, Klopp y Haaland como piezas centrales de un supuesto proyecto alternativo al de Florentino Pérez. La información publicada por medios españoles asegura que ya han existido contactos entre el entorno de Riquelme y personas cercanas al técnico alemán. El objetivo sería convencer a Klopp para regresar al fútbol inmediatamente y liderar una nueva etapa en el Bernabéu. Y sinceramente, imaginad durante un momento el impacto de una noticia así. Klopp en el Real Madrid. Un entrenador con carisma brutal,
intensidad absoluta y una mentalidad competitiva impresionante. Un técnico capaz de transformar equipos emocionalmente. Un hombre que hizo historia en el Liverpool y que ahora podría convertirse en el líder de una nueva revolución madridista. Pero eso no es todo, porque el verdadero terremoto tiene otro nombre: Erling Haaland. El delantero noruego sigue siendo el gran sueño prohibido del madridismo. Durante años se ha hablado de una futura dupla entre Mbappé y Haaland, una combinación que podría marcar una época histórica en Europa. Y ahora, con Guardiola fuera del Manchester City, la situación cambia radicalmente, porque aunque Haaland tiene contrato de larga duración, el delantero podría presionar para salir si considera que el proyecto deportivo pierde fuerza, y ahí es donde el Real Madrid vuelve a aparecer como destino soñado. La realidad es que el madridismo lleva años imaginando a Haaland vestido de blanco, un delantero devastador, físicamente imparable, obsesionado con marcar goles y con mentalidad de depredador absoluto. En el Bernabéu creen que encajaría perfectamente en la identidad competitiva del club. Además, el contexto actual hace todavía más interesante esta posibilidad. Mbappé ya es una realidad. Vinicius sigue creciendo. Jude Bellingham representa el presente y el futuro del equipo. Y si a esa base le añades un delantero como Haaland, estaríamos hablando probablemente del ataque más temido del planeta. Ahora bien, todo esto también genera un enorme debate dentro del madridismo, porque muchos aficionados se preguntan si realmente el club necesita seguir acumulando estrellas ofensivas o si la prioridad debería centrarse completamente en el centro del campo y la defensa. Y la verdad es que la temporada dejó varias señales preocupantes. El propio Vinicius Jr. lo reconoció públicamente después del último partido contra el Athletic Club. Y sus palabras sorprendieron muchísimo a los aficionados, porque lejos de esconderse, Vinicius habló con una sinceridad poco habitual en el fútbol moderno. El brasileño admitió que la temporada no estuvo a la altura del Real Madrid. Reconoció que el equipo no ofreció la consistencia necesaria, que faltó regularidad y que el madridismo merecía mucho más. Y sinceramente, escuchar eso de uno de los líderes del vestuario demuestra que dentro del equipo existe autocrítica real. Vinicius habló como alguien que entiende perfectamente el peso de esta camiseta, porque jugar en el Real Madrid no consiste solamente en ganar partidos, consiste en transmitir una sensación de superioridad constante, consiste en competir siempre al máximo nivel. Y esta temporada, en muchos momentos, el equipo estuvo lejos de esa exigencia histórica. Por eso sus declaraciones tuvieron tanto impacto, porque el brasileño no utilizó excusas. No culpó al calendario, ni a las lesiones, ni a los árbitros. Habló directamente de responsabilidad, y eso, dentro del madridismo, tiene muchísimo valor. Además, dejó un mensaje muy potente sobre su futuro. Dijo que quiere volver la próxima temporada siendo una versión completamente diferente de sí mismo, más madura, más decisiva y más líder. Y eso ilusiona muchísimo a la afición, porque Vinicius sabe que este equipo necesita referentes capaces de aparecer en los momentos más difíciles. Y aquí es donde todo empieza a unirse otra vez, porque el Real Madrid se encuentra ahora mismo en una transición muy delicada. Kroos ya no está. Modric vive los últimos años de su carrera. El equipo necesita nuevos líderes, nuevos futbolistas capaces de sostener la presión competitiva del club más exigente del mundo. Por eso nombres como Rodri o Enzo Fernández cobran todavía más sentido. No son simplemente fichajes de marketing, son futbolistas diseñados para darle equilibrio y personalidad a un proyecto que necesita recuperar autoridad futbolística en Europa. Y hablando de Enzo Fernández, atención porque las últimas informaciones indican que el Real Madrid prepara un movimiento importante. El argentino sigue gustando muchísimo dentro de la dirección deportiva blanca. Su capacidad para organizar el juego, romper líneas con pases verticales y asumir responsabilidad en partidos grandes encaja perfectamente con la idea de futuro que maneja Florentino Pérez. Eso sí, el Chelsea intentará recuperar una cantidad enorme de dinero. No olvidemos que pagaron más de 100 millones por él, pero la situación interna del jugador podría facilitar ciertas negociaciones, sobre todo si el futbolista decide presionar para salir.
Y mientras tanto, el Manchester City continúa vigilando exactamente la misma situación, porque si Rodri termina acercándose al Real Madrid, el City necesitará encontrar rápidamente un reemplazo de máximo nivel, y ahí aparece nuevamente Enzo Fernández como prioridad absoluta. Es decir, estamos viendo un efecto dominó gigantesco entre algunos de los clubes más poderosos del planeta. Rodri puede acercarse al Real Madrid, eso empujaría al City hacia Enzo Fernández. Y todo ocurre mientras Haaland sigue observando atentamente qué ocurre con el futuro del proyecto inglés. Y sinceramente, madridistas, hacía tiempo que no veíamos un mercado con tantas posibilidades abiertas para el Real Madrid, porque no se trata únicamente de fichajes, se trata de construir la próxima gran era del club. Florentino Pérez sabe perfectamente que el Bernabéu entra en una etapa histórica. El nuevo estadio necesita un equipo galáctico. La afición quiere volver a dominar Europa. Y después de una temporada llena de dudas, el club necesita enviar un mensaje contundente al mundo del fútbol. Por eso las próximas semanas serán absolutamente decisivas. Habrá reuniones, negociaciones silenciosas y movimientos estratégicos. Y aunque muchas operaciones parecen imposibles hoy, todos sabemos que cuando el Real Madrid entra seriamente en escena, cualquier cosa puede pasar. Así que atención a lo que ocurra con Rodri, atención a los movimientos de Haaland, atención a las conversaciones alrededor de Klopp, porque podríamos estar presenciando el inicio de uno de los veranos más importantes de la historia reciente del Real Madrid. Y ahora quiero leeros a vosotros. Pero antes, dejad un enorme like, suscribíos al canal si sois madridistas de verdad y activad la campana porque este verano viene cargado de noticias brutales sobre el Real Madrid. Y decidme en los comentarios, si solo pudierais elegir uno para el próximo proyecto del Real Madrid, ¿preferiríais fichar a Rodri, Haaland o Enzo Fernández?